Bueno, en el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es un hecho. Nosotros como creyentes sabemos de que si nosotros no vivimos una vida piadosa en este mundo, buscando la santidad, buscando la paz, buscando a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, nos será imposible ver el rostro de nuestro Señor. Pero cuán bienaventurados somos aquellos que creemos y luchamos cada día para poder hacer lo que es la voluntad del Señor, porque sabemos que un día veremos a nuestro Salvador tal y como Él es. Y esa es una gran bendición, una gran esperanza que nosotros tenemos, pero muchas ocasiones en nuestro diario vivir nos encontramos con situaciones que nos roban la paz, especialmente cuando se trata de tomar decisiones en nuestra vida. Y cuando hablamos de decisiones, no solamente nos inclinamos a un tipo de decisiones, todas las decisiones que nosotros necesitamos tomar, debemos de tomar en cuenta lo que es la palabra del Señor para que Él sea quien nos guíe y nosotros podamos siempre ver resultados positivos de aquello que nosotros decidamos, ya sea decisiones de viaje, decisiones, ¿verdad?, en nuestros trabajos, decisiones en nuestro hogar, decisiones con los hijos, decisiones entre parejas. Siempre debemos de tener en cuenta que la palabra del Señor es la única que nos puede revelar en nuestro corazón como si nosotros en verdad estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad, porque muchas veces, como decía, hay situaciones que nos roban la paz y eso es de acuerdo a lo que nosotros estamos por decidir, qué es lo que nosotros estamos por hacer, pero cuando nosotros no tenemos paz en nuestro corazón, es cuando debemos de recordar las palabras del Señor que dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. De manera que nosotros, si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a experimentar esa paz en el momento que estemos pensando hacer cambios en nuestra vida. Y si nosotros sentimos esa paz en nuestro corazón, esa la podemos ver como una señal de que nosotros no estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Pero si no hay paz en nuestro corazón, debemos de preocuparnos, porque cuando nosotros estamos fuera de lo que es la voluntad de Dios, vamos a sentir aquel desacuerdo dentro de nosotros, aquel desacuerdo espiritual. La Biblia nos enseña que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. La carne quiere rebelarse y quiere hacer lo que más le conviene. Pero nosotros sabemos de que debemos de dejarnos guiar por el espíritu. Debemos de dejarnos guiar por el espíritu y no tomar decisiones conforme a lo que nosotros creamos más conveniente. Mencionaba lo que dice Jeremías, no me recuerdo el versículo, pero dice de que nosotros es más engañoso, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y no solamente dice que es perverso y quién lo conocerá. Por eso nosotros debemos de apegarnos siempre a lo que el Espíritu nos dice, buscar en la palabra del Señor el consejo. Como decía, si nosotros estamos haciendo las cosas, debemos de ser cuidadosos porque muchas veces vamos a decir que sentimos esa paz, pero es de acuerdo a lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos hacer. Y nosotros nos vamos a sentir, pero hay un peligro de que podamos estar alejados de Dios. Podemos sentir la paz que Dios nos da haciendo lo correcto y podemos sentir esa paz si nosotros no tenemos esa comunión cercana con nuestro Dios. Pero dice acá en primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y sabemos por lo que dice Salmo 139, que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Un Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él nos conoce de lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. Por eso es que nosotros no podemos pensar de la manera de que Dios, si nosotros no hemos clamado a Dios y solamente tomamos las decisiones a la carrera,
no podemos pensar de que Dios nos ha dado, ¿verdad?, ya la respuesta positiva. Debemos de meditar bastante, sobre todo cuando las situaciones o las decisiones que vamos a tomar son de veramente importantes. Es algo muy diferente cuando nosotros nos encontramos buscando hacer lo que es la voluntad de Dios. Es muy diferente sentir la paz cuando nosotros buscamos hacer lo que es la voluntad de Dios. Siempre vamos a sentir esa armonía con nuestro Dios, siempre vamos a andar con el deseo de cantarle, de meditar en su palabra, pero cuando nosotros estamos afanados en pensar solamente en lo que nosotros queremos hacer, allí es donde nosotros, como decía, corremos peligro y debemos de autoexaminarnos si nosotros estamos teniendo esa comunión con nuestro Dios. Porque existen algunas cosas que nos pueden causar muchas veces tensiones en nuestra vida, tensiones nerviosas, nos pueden causar confusión, una confusión interna que terminan convirtiéndose en una infelicidad en nuestra vida, una infelicidad interior, y por lo general esa infelicidad que sentimos en nuestro corazón es lo que nos roba la paz y empezamos con aquella duda, empezamos con aquella tormenta dentro de nosotros, si estamos o no estamos en lo correcto. Ese es el momento en el cual nosotros debemos doblar nuestras rodillas y postrarnos delante de nuestro Dios para pedirle lo que es, verdad, su dirección, pedirle su consejo, y Dios, que tiene el poder para hacer todas las cosas, Él nos dará esa paz que nosotros anhelamos sentir en nuestro interior. Pero independientemente de cuál sea la situación, nosotros como cristianos sabemos de que contamos con una promesa que se nos ha hecho, la promesa de paz, y esa promesa viene directamente de parte de Dios. Por eso es que es importante que nosotros siempre pensemos como el Señor lo hacía. Tratemos de imitar a aquellos hombres que han luchado por hacer lo que es la voluntad de Dios. La promesa que viene para nosotros de parte de Dios es una promesa fiel, una promesa verdadera. Y esta es que nosotros podemos hallar la tranquilidad y la paz en nuestro Señor Jesucristo. Como repito lo que mencioné al principio, el Señor dijo que nos dejaba la paz, que la paz de Él nos dejaba y Él no la daba como el mundo la da. Por eso nosotros debemos de estar tranquilos si estamos en Cristo Jesús. Si leemos allá atrásito en Filipenses, un versículo, podemos ver en Filipenses, capítulo 4. El capítulo 4, sabemos de que a muchos les gusta ese versículo que dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, versículo 13. Pero nosotros sabemos de que todo lo podemos hacer y Cristo nos fortalece, pero eso no está hablándonos de todo aquello que nosotros queramos y anhelemos en nuestro corazón en cosas terrenales. Estamos hablando de que el poder del Señor es el que nos ayuda a poder sobrellevar todas las cosas, y con toda confianza podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para poder resistir las tentaciones, para poder resistir al enemigo. Y dice la palabra en Santiago que Él, si nosotros le resistimos, Él huirá de vosotros. Pero el versículo que quería ver acá es el versículo 6, que dice, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz y la seguridad que nosotros podemos tener. Dice acá que Él guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos. Si nosotros buscamos del Señor y ponemos las peticiones, como dice el versículo 6, que sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Si Él conoce las peticiones que nosotros tenemos y son conforme a su voluntad, sabemos de que nosotros, ¿verdad?, nuestros pensamientos serán guardados para tomar las decisiones correctas, y especialmente dice que nuestros corazones serán también guardados. ¿Y en quién? Nada más y nada menos que en Cristo Jesús. Y por eso es que, como dice el versículo 13, nosotros
podemos aplicarlo a nuestra vida con la fe que tenemos y decir que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Pero siempre debemos tener en cuenta algo, que esa paz sobrenatural que Jesús nos da está basada en la relación que nosotros tengamos con Él. Esa paz viene a nuestra vida según la cercanía que nosotros tenemos con Él. Dice que debemos estar siempre en comunión con nuestro Dios. Y el Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, con nuestras obras, en ninguna forma, solamente por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros clamamos a Dios, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús y Él estará intercediendo por nosotros en los cielos. Por eso es que nosotros debemos de preocuparnos por sentir esa paz. No una paz superficial, sino una paz interna en vuestros corazones. Y la única forma que la vamos a sentir es dependiendo en la relación que nosotros tengamos con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar siempre dispuestos a hacer lo que es la voluntad del Señor, lo que Él nos demanda en su palabra. Nosotros muchas veces nos negamos a hacer las cosas que el Señor anhelamos, todas las promesas que vienen, ¿verdad?, de parte de Dios para nosotros. Pero muchas veces nos negamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor, la cual nos demanda en su palabra. Muchos claman, ¿verdad?, en los momentos difíciles. Muchos están clamando para pedir sanidad, para pedir paz, para pedir provisión, para pedir consuelo, para pedir cualquier tipo de cosas. Todo el mundo clama al Señor y le pide en ese momento con un corazón contrito y humillado. Pero ¿qué pasa cuando ya tienen ya la respuesta, cuando ya se les ha concedido su petición en la gran misericordia del Señor? Ellos agarran su camino. Nadie quiere cumplir lo que es la voluntad del Señor. Y el Señor dijo en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? No hacéis lo que yo digo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. Primeramente, hacer lo que es la voluntad del Señor, para que Él pueda guiarnos siempre y saber de que cuando nosotros nos acerquemos, nuestras oraciones van a llegar al trono de la gracia. Nuestras oraciones van a llegar a Dios, porque hemos tenido esa comunión con su Hijo. No solamente en ese momento que estamos clamando, sino en los momentos cuando nadie nos mira. Dice que nosotros le busquemos en secreto y Él nos va a recompensar en público. Debemos de mantener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos sometemos a hacer la voluntad del Señor, no solamente estamos en armonía con Él, no solamente estamos en armonía con nuestro Señor Jesucristo, sino también estamos en armonía con el Espíritu Santo. Estamos en armonía con Dios, porque eso es lo que al Padre le agrada, que nosotros tengamos la comunión con su Hijo. No solamente que digamos creer en Jesucristo, sino que tengamos esa comunión con Él. Porque de esa manera es que nosotros podemos sentirnos seguros. Es la única forma que nosotros podemos sentirnos seguros y resguardados bajo la protección divina de Dios. Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza, que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, por medio de Jesucristo. Y de esta manera es que nosotros nos sentimos seguros cada día y podemos experimentar esa paz interior en nuestros corazones. Y eso nos da testimonio que estamos realmente haciendo lo que es la voluntad de Dios, porque muchas veces nos incomodan, como mencioné. Hay situaciones en nuestra vida, por ejemplo esta semana, ese mal rato que experimenté yo. El enemigo es astuto. El enemigo es astuto y está dolido con lo que está pasando, está dolido con el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros de buscar del Señor. Pero pasé un mal rato, el cual por un malentendido casi me lleva a tomar la decisión de no continuar predicando.
en este lugar, de no continuar en la lucha. Pero luego, ahí es donde venimos y nosotros pensamos en esas decisiones que vamos a tomar, meditamos en la palabra del Señor, el Señor trae la paz a nuestra vida y dice que no debemos de turbarnos, no debemos de tener miedo. Entonces viene el cambio a nuestra vida y el Señor, cuando nosotros estamos por tomar las decisiones incorrectas, el Señor hace un giro en nuestra vida y nos lleva por el camino correcto, nos muestra las sendas de la vida, nos muestra qué es lo que nos va a traer beneficio en cuanto a la búsqueda que tengamos para con Él. Gracias al Señor que me hizo recapacitar y pensar, tener paciencia. Y gracias a Él estoy en este día predicando su palabra, lo cual es un deleite, es un deleite, es un trabajo, un sacrificio. Hay muchos que les resulta fácil, yo les llamo profesionales, pero estaba pensando en aquellos que hacen, ¿verdad? Hablan, declaran y todo, y luego hablan en lengua supuestamente. Y hablando de eso, hay situaciones en la Biblia cuando nosotros encontramos, ¿verdad? Diferentes lenguas, pero las cuales tienen interpretación, como lo que escribió aquella mano en la pared. Encontramos al Señor cuando levantó a la hija de Jairo. También encontramos al Señor clamando en aquella cruz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, cosas así. Pero ahora lo que oímos es un balbuceo, el cual la gente dice que es hablar en lengua, se emocionan y todo eso, pero en realidad debemos de tener sabiduría para poder determinar si verdaderamente nosotros estamos en lo correcto. Y ahí es donde el Señor nos guía y nos lleva por el camino correcto. Nos lleva por el camino de la verdad. Porque nuestro Señor es el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál es esa verdad? Primera de Juan 3:19 dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amados, si nuestro corazón, dice, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? A lo que habíamos leído, por ejemplo, en el versículo 20, que dice que si nuestro corazón nos reprende, ¿verdad? Mayor es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios. Pero acá en el 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando nosotros estamos pensando en tomar las decisiones y tomamos las decisiones correctas y sentimos esa paz en nuestro corazón de que estamos haciendo lo correcto, dice acá de que tenemos confianza en nuestro Dios, porque nuestro corazón no nos está redarguyendo, no nos está reprendiendo. Y dice acá el versículo 22 de Primera de Juan, capítulo 3, dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la paz en nuestra vida. Cuando tenemos paz en nuestra vida, hacemos todo lo que es agradable delante del Señor. Pero si no tenemos paz en nuestra vida, hay problemas en nuestra vida, está esa lucha, como decía, está esa confusión en nosotros que no nos permite cantar, no nos permite orar, no nos permite hablar de la palabra del Señor, no nos permite acercarnos ni siquiera a la iglesia. Así que nosotros hay algo que debemos de pedirle siempre al Señor, y es que debemos de pedirle que nos dé esa paz siempre, que esa paz repose en nuestras vidas. Y siempre debemos de permitirle que sea Él el que esté gobernando nuestros corazones para que podamos siempre caminar rectamente, íntegramente. Y como decía, si estamos bien con el Señor lo guiará a tomar las decisiones correctas para que nosotros siempre tengamos paz en nuestro corazón. Porque muchas veces no solamente experimentamos la tristeza, la confusión cuando vamos a tomar decisiones, sino que tomamos las decisiones equivocadas y muchas veces por el resto de nuestra vida vivimos amargados, sin paz en nuestro corazón, pero sabemos de que el Señor tiene el control sobre nuestras vidas y si nosotros clamamos a Él, Él va a traer esa paz
a nuestra vida. Él siempre nos va a guardar nuestros corazones, porque esa es la garantía que nosotros tenemos y la seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Sin importar cuál sea la circunstancia que nosotros estemos pasando, tenemos seguridad en Jesucristo. Debemos mantener nuestros ojos siempre puestos en el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es el único que nos puede dar la fortaleza para poder seguir adelante. Y todo es por fe. Los impíos tienen puestos sus ojos en diferentes cosas del mundo y muchas veces nosotros nos equivocamos. Como dice el Salmo 73, muchas veces nosotros pensamos por qué los impíos prosperan, por qué ellos viven felices, por qué no pasan tribulaciones. Pero es que ellos viven engañados y mueren engañados. En el libro de Job, capítulo 21, versículo 13, dice que pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Pero eso es lo que se puede ver. Ellos se jactan, ellos se mofan. Ellos aparentan vivir una vida en paz de acuerdo a la abundancia que tienen, de acuerdo a la... Y no saben de que están desperdiciando su vida, las energías, la salud, por estar buscando todo aquello que ellos anhelan. Y dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Ese es el decir de los impíos. Por eso es que decía, ellos viven engañados. Y como dice el versículo 13, dice que ellos, en paz descienden al Seol. Y hacen la pregunta, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Muchas veces hemos escuchado en la iglesia, han estado personas en la iglesia por bastante tiempo, pero el enemigo mete la cizaña de acuerdo a la vida que están llevando, les envenena su mente y se van buscando lo que es la prosperidad, buscando muchas cosas. Algunos viven engañados porque confunden las cosas y al final, el final de ellos es como dice acá, mueren engañados. Ellos en una paz superficial descienden al Seol, pero es cuando verdaderamente comienza el tormento. Nosotros tal vez estemos sufriendo, pero como dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro, que los padecimientos que nosotros tengamos acá en la tierra son temporales. Y el día que nosotros muramos y vayamos al sepulcro, el día que nosotros muramos vamos a comenzar a experimentar esa verdadera paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay recomendaciones para los que están alejados de Dios. Y esas las encontramos siempre en la Biblia. En Job capítulo 22, adelantito del versículo, leí el 21, versículo 13, y ahí adelantito en el capítulo 22, hay una recomendación para los que están alejados también. El versículo 21. Job capítulo 22, versículo 21. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Ahora la pregunta es, ¿quiénes quieren recibir esa palabra? ¿Quiénes quieren dejar, verdad? Como aquel joven rico que corrió al Señor y le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, verdad, que fuera y vendiera todo. Ahora sabemos de que él decía que había guardado todos los mandamientos. Ahora las personas creen, verdad, por su vida que llevan, por su buena conducta moral, creen que están haciendo lo que es la voluntad de Dios. Ese joven dijo que había guardado todos los mandamientos, pero cuando se le dijo que fuera y vendiera todo. Ahora no lo podemos tomar literalmente, pero podemos pensar que se les dice a las personas, dejen esas falsas amistades, dejen los afanes, dejen los vicios, que dejen todo eso. Cuando les dicen eso, se entristecen
y no quieren recibir esta palabra que dice el versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él, dice, hablando, ¿verdad?, con nuestro Dios, y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Dice el 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres a Él, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Ahora nosotros que hemos experimentado eso podemos dar testimonio. Porque antes vivíamos una vida afanados y teníamos aflicciones, problemas, trabajo, fricción en nuestra vida que nos causaba esa infelicidad de la cual hablaba al principio, una infelicidad interna. Por fuera mostrábamos felicidad exteriormente, pero interiormente teníamos amargura, no teníamos paz, mucho menos para con Dios. Vuelve ahora en amistad con Él, dice, y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Ahora, nosotros sabemos, muchas veces fallamos y, como decía un pastor, si solo perfectos pudieran acercarse a Dios, ninguno de los que estamos en este lugar, ninguno de los que están en las iglesias, ni los pastores siquiera pudieran acercarse al Señor. Pero sabemos nosotros que no experimentamos, ¿verdad?, lo que es la perfección, sino una justificación que nos ha sido imputada sin merecerla por parte de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos trajo la paz a nuestra vida para que nosotros podamos hablar libremente, caminar libremente, vivir una vida libre, en una libertad real en nuestra vida. Y sabemos de que nosotros no podíamos justificarnos en ninguna forma. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos y cosas que nos afirman, versículos que nos afirman que nosotros no podemos acercarnos a Dios y justificarnos por nosotros mismos. El versículo, capítulo 25 del libro de Job, allá adelantito. Capítulo 25, versículo 2. Dice: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Es Dios quien hace la paz. Ha sido Él quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros hemos sido llamados para hacer la voluntad de nuestro Señor. Que la libertad que tenemos la vivamos sirviendo al Señor, porque para eso es que somos libres. Muchas personas dicen que son libres porque hacen lo que quieren, pero son esclavos del afán, del pecado. Son esclavos de todo aquello que ellos anhelan. Ellos no pueden servir a Dios, no pueden cambiar una invitación, ellos no pueden cambiar un viaje por servir al Señor. Mas nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros sí podemos vivir una vida en una completa libertad y podemos decir no a aquellas invitaciones, podemos decir no a todo aquello que anhelamos y decir sí a buscar, a congregarnos, a buscar estar cerca de nuestro Señor, a buscar estar en comunión con nuestros hermanos. Dice acá que el señorío y el temor están con Él, dice. Él hace paz en las alturas. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos apartarnos del mal y hacer el bien. Buscar la paz y seguirla. Eso es lo que nos manda Salmo 34:14. Si nosotros buscamos siempre, nos apartamos del mal, buscamos siempre hacer el bien y buscamos esa paz con todos y la seguimos, sabemos de que un día, como decía al principio, estaremos en la presencia de nuestro Señor
Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es algo que nosotros debemos tener siempre, gratitud delante de Dios. Debemos de permitir que la paz del Señor sea la que gobierne en nuestros corazones, que vivamos esa vida piadosa, con paciencia, porque para eso nosotros fuimos llamados, dice acá, y fuimos llamados en un solo cuerpo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de ser agradecidos para con el Señor. Y al hacer esto, podremos decir con toda confianza lo que dice el Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. De manera que nosotros debemos solamente haciendo lo que es la voluntad del Señor, vamos a poder vivir confiados, vamos a poder vivir en paz. Pidiendo la dirección del Señor, vamos a poder tomar las decisiones correctas. Y el resultado es que siempre tendremos paz en nuestro corazón. No habrá tristeza y el Señor siempre nos dará esa paz que nos ha prometido. Como leíamos acá en Hebreos, en el primer capítulo, en el primer versículo que leímos, que debemos de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mientras nosotros hagamos eso, vamos a tener siempre esa paz en nuestros corazones por los días de nuestro peregrinaje y vamos a poder, como decía, experimentar la paz que nos van a experimentar aquellos que menciona, ¿verdad? Job, que dice que en paz descienden al Seol. Nosotros tal vez vayamos con sufrimiento, con enfermedades, con problemas, pero en el momento, como decía, que nosotros entreguemos ya estos cuerpos, entonces vamos a experimentar lo que es la verdadera paz, la que el mundo que vive alejado de Dios no va a poder experimentar.